Cuando sepulté a mi esposa, mi hijo alzó la voz con una frialdad que me heló la sangre. Ahora yo mando, viejo, vete a un asilo. No dije nada. Tampoco mencioné los 29 millones de dólares ni el rancho de lujo que ella me dejó a mi nombre. Esa noche, mi nuera arrojó mis cosas a la calle y me cerró la puerta en la cara. Solo me quedé mirando el portón, sin rabia, sin lágrimas, sabiendo que muy pronto cada uno de ellos aprendería lo que significa perderlo todo. Pero déjenme contarles desde el principio. Como un hombre que dedicó 50 años de matrimonio a construir una vida junto a la mujer que amaba, descubrió, el mismo día de su entierro, que para su hijo era simplemente un estorbo que debía ser desechado. Y cómo ese momento de crueldad absoluta se convirtió en el detonante de una justicia que mi hijo nunca vio venir. Me llamo Lorenzo Medina, tengo 73 años. Y el día que mi esposa Beatriz falleció después de 50 años de matrimonio, fue el día en que mi vida cambió para siempre, pero no de la manera que uno esperaría. Beatriz y yo nos conocimos cuando ambos teníamos 22 años. Ella trabajaba como secretaria en una oficina de gobierno en Querétaro. Yo era un joven mecánico con grandes sueños, pero poco dinero. Nos enamoramos inmediatamente, y 6 meses después, nos casamos en una ceremonia pequeña con apenas 50 pesos en nuestros bolsillos. Los primeros años fueron difíciles. Yo trabajaba en un taller mecánico durante el día y tomaba trabajos extra por las noches. Beatriz seguía trabajando también, ahorrando cada peso que podíamos. Vivíamos en un departamento pequeño de una habitación donde el baño estaba compartido con otras 3 familias. Pero éramos felices, porque nos teníamos el uno al otro, porque teníamos sueños y porque trabajábamos juntos hacia esos sueños. Cuando Beatriz quedó embarazada de nuestro hijo Javier hace 46 años, decidimos que necesitaba dejar de trabajar para cuidar al bebé. Eso significaba que yo tendría que trabajar aún más, y lo hice. Trabajaba 18, 20 horas al día, lo que fuera necesario para mantener a mi familia. Javier nació saludable, hermoso, era nuestro todo. Le dimos cada gramo de amor que teníamos. Beatriz era una madre dedicada completamente, y yo trabajaba sin parar para asegurar que nunca le faltara nada. Cuando Javier tenía 5 años, finalmente ahorré suficiente para abrir mi propio taller mecánico. Era pequeño, con espacio para solo 2 carros a la vez, pero era mío. Y con el tiempo, con trabajo duro y reputación de honestidad, el negocio creció. Contraté empleados, expandí el taller. Después abrí otro taller en otra parte de la ciudad, y después otro. Durante 30 años construí una cadena de talleres mecánicos que se volvió conocida en toda la región por calidad y precios justos. Pero nunca olvidé de dónde venía. Seguí viviendo modestamente. Beatriz y yo compramos una casa sencilla en una colonia de clase media. Nada ostentoso, nada que llamara la atención. Porque no nos importaban las apariencias, nos importaba la seguridad financiera, y fuimos inteligentes con el dinero. Invertimos en propiedades, compramos terrenos cuando eran baratos, y hace 20 años, Beatriz heredó algo que cambió todo, un rancho enorme de su tío que no tenía hijos, 500 hectáreas en las afueras de Querétaro, con una hacienda hermosa, ganado, establos, todo. El rancho valía millones. Pero Beatriz, siendo la mujer sabia que era, nunca lo puso a mi nombre ni al de Javier. Lo dejó a su nombre únicamente. Por si acaso, me decía, uno nunca sabe qué puede pasar. Yo no entendía su precaución en ese momento, pero lo entendería más tarde. Durante todos esos años, Javier creció con todo lo que necesitaba. Le pagamos la mejor educación privada, le compramos su primer carro cuando cumplió 18, le pagamos la universidad completa, estudió administración de empresas, se graduó con buenas calificaciones y cuando terminó la universidad, naturalmente asumió que trabajaría en el negocio familiar. Lo contraté como gerente de uno de los talleres. Le pagaba bien, mucho mejor que a otros empleados con la misma experiencia, porque era mi hijo y quería que tuviera una buena vida. Pero algo en Javier había cambiado durante la universidad. Se había vuelto ambicioso de una manera diferente. No ambicioso de trabajar duro y construir algo,
sino ambicioso de tener sin esforzarse. Papá, ¿cuándo me vas a dar mi propio taller para manejar? Cuando demuestres que puedes manejar el que tienes ahora. Pero llevo 2 años trabajando ahí, y todavía llegas tarde regularmente. Todavía dejas que los empleados hagan lo que quieran sin supervisión. Javier, manejar un negocio requiere dedicación. Es que no me pagas suficiente. Si me pagaras más, estaría más motivado. Esa conversación se repitió con variaciones durante años. Javier siempre tenía excusas. Siempre había una razón externa por la cual no estaba rindiendo como debía. Hace 10 años, Javier se casó con Lorena. Era una mujer bonita, bien vestida, de una familia de clase media alta. Desde el principio noté algo en ella que me incomodó. La manera en que miraba nuestra casa modesta, nuestros carros sencillos, como si fuéramos pobres en lugar de simplemente modestos. Don Lorenzo, usted tiene varios talleres, ¿verdad? Sí, 5 en total. Y vive en esta casa. ¿Por qué no en una colonia más exclusiva? Porque esta casa es perfectamente adecuada para nuestras necesidades. Pero don Lorenzo, la gente va a pensar que no es exitoso si vive así. La gente puede pensar lo que quiera. Yo sé lo que tengo. Vi a Beatriz intercambiar miradas conmigo. Ella también había notado la actitud de Lorena. Después de la boda, las peticiones empezaron. Primero fue que Javier necesitaba un aumento, porque ahora tenía esposa que mantener. Papá, Lorena y yo queremos comprar una casa. Necesito un aumento. Javier, te pago 30,000 pesos al mes. Eso es más que suficiente para una hipoteca. Pero queremos una casa en una zona buena. Las casas ahí cuestan más. Entonces, ahorren durante más tiempo. O compren una casa más modesta y después mejoren. Papá, tengo 35 años. Merezco tener una casa decente ahora. Esa palabra, merezco, la escucharía cada vez más durante los siguientes años. Eventualmente cedí y les di un préstamo para el enganche de una casa. 200,000 pesos que Javier prometió pagar poco a poco. Nunca pagó ni un peso de regreso. Hace 5 años, Beatriz empezó a tener problemas de salud. Nada grave al principio, solo fatiga, dolores ocasionales. Pero durante los siguientes años, empeoró gradualmente. Los doctores hicieron pruebas, dieron tratamientos, pero nada la mejoraba completamente. Durante esos 5 años, yo cuidé a Beatriz. La llevaba a todas sus citas médicas. Le cocinaba sus comidas especiales. La ayudaba a bañarse cuando estaba muy débil. La acompañaba en las noches cuando no podía dormir por el dolor. Javier y Lorena visitaban ocasionalmente, tal vez una vez al mes, y cada visita duraba menos de 1 hora. Siempre tenían una excusa: trabajo, compromisos sociales, cansancio. Hijo, tu mamá pregunta por ti. Le encantaría que vinieras más seguido. Papá, estoy ocupado. Tengo responsabilidades. Ella es tu madre. Lo sé, y la visitaré cuando pueda. Pero no puedes esperar que deje todo para venir a sentarme aquí. Beatriz nunca se quejó, pero yo veía el dolor en sus ojos cada vez que pasaba otra semana sin ver a su hijo. Hace 6 meses, Beatriz tuvo una recaída seria. Los doctores dijeron que le quedaban tal vez 2 o 3 meses. Se lo dijimos a Javier. Papá, eso es terrible. ¿Hay algo que podamos hacer? Puedes venir a verla, pasar tiempo con ella mientras todavía puede disfrutarlo. Por supuesto, vendré este fin de semana. No vino ese fin de semana, ni el siguiente. Finalmente vino 3 semanas después. Se quedó 20 minutos y se fue diciendo que tenía una reunión importante. Durante esos últimos meses, yo estaba con Beatriz día y noche. Contraté enfermeras para ayudar, pero yo era quien estaba ahí siempre, quien le sostenía la mano, quien le leía sus libros favoritos, quien le aseguraba que todo estaría bien. Una noche, 2 semanas antes de que falleciera, Beatriz me llamó a su lado. Estaba muy débil, pero su mente estaba clara. Oh, Lorenzo, necesito decirte algo importante. Lo que sea, mi amor. El rancho, el que heredé de mi tío, Lorenzo, está a mi nombre únicamente. Lo sé. Y va a quedarse así. He modificado mi testamento. El rancho va a pasar directamente a tu nombre cuando yo fallecer. No a Javier, a ti. Beatriz, ¿por qué?
porque he visto cómo es nuestro hijo. He visto cómo es su esposa. Y Lorenzo, si ese rancho pasa a Javier, lo va a vender inmediatamente. Va a gastar el dinero en tonterías. Y después, cuando ese dinero se acabe, te va a dejar sin nada. Javier no haría eso. Es nuestro hijo. Lorenzo, eres un buen hombre. Demasiado bueno. Siempre has querido ver lo mejor en la gente, especialmente en Javier. Pero yo he visto la verdad y necesito protegerte. ¿Protegerme de nuestro hijo? Sí. Lorenzo, también he cambiado el testamento para incluir algo más. Tengo inversiones que tú no conoces. Dinero que ahorré durante años, que invertí sabiamente. Hay 29 millones de dólares en cuentas que solo yo conocía. Me quedé sin palabras. 29 millones. Sí, son de la herencia de mi tío, de inversiones inteligentes durante décadas. Lorenzo, ese dinero también va a tu nombre, no al de Javier. Y hay una condición: si Javier intenta echarte de tu casa, si te trata mal después de mi partida, tú tienes el poder de cortarlo completamente. Beatriz, esto suena como si esperaras que Javier hiciera algo terrible. No lo espero, lo sé. Lorenzo, he visto las miradas entre Javier y Lorena. He escuchado conversaciones que pensaban que no podía escuchar. Están esperando que yo fallezca. Están planeando tomar control de todo. Y planean deshacerse de ti. Eso no puede ser verdad. Lorenzo, mi amor, espero estar equivocada. Realmente lo espero. Pero si tengo razón, si Javier muestra su verdadero rostro después de mi partida, prométeme que harás lo que sea necesario para protegerte. Te lo prometo. Y Lorenzo, no le digas nada a Javier sobre el testamento. Deja que piense que todo está como él asume, porque si realmente es la persona que temo que sea, se mostrará claramente cuando crea que tiene todo el poder. 2 semanas después, Beatriz falleció en su sueño. Yo estaba sosteniendo su mano. Fue pacífico, sin dolor, y aunque había sabido que ese momento llegaría, cuando llegó, sentí como si una parte de mí se hubiera ido con ella. Llamé a Javier inmediatamente. Hijo, tu mamá acaba de fallecer. ¿Qué? ¿Cuándo? Hace 10 minutos. Puedes venir a despedirte si quieres. Voy para allá. Javier y Lorena llegaron 1 hora después. Lorena ni siquiera entró al cuarto donde estaba el cuerpo de Beatriz. Se quedó en la sala revisando su teléfono. Javier entró, miró a su madre durante 30 segundos y salió. Papá, necesitamos hablar sobre los arreglos. Ahora no, Javier, dame tiempo para procesar esto. Pero papá, hay decisiones que tomar y yo voy a ayudarte con todo. Soy tu hijo, es mi responsabilidad. Algo en su tono me incomodó. No era tristeza, era algo más, algo que sonaba como anticipación. Durante los siguientes 3 días, Javier estuvo sorprendentemente presente. Ayudó con los arreglos del funeral, contactó a familiares, organizó todo. Y yo, en mi dolor, aprecié su ayuda. Pero no noté las miradas entre Javier y Lorena. No noté cómo hablaban en voz baja constantemente. No noté cómo Lorena tomaba notas en su teléfono cada vez que yo mencionaba algún documento o cuenta. El día del funeral fue hermoso, en cierta manera triste. Beatriz había especificado que quería algo simple, y eso fue lo que hicimos. Una ceremonia pequeña en la iglesia local, después el entierro en el panteón donde su familia tenía una cripta. Durante toda la ceremonia, Javier estuvo a mi lado, actuando como el hijo perfecto, consolándome, sosteniendo mi brazo, diciendo las palabras correctas a la gente. Pero después del entierro, después de que la última pala de tierra cubrió el ataúd de Beatriz, todo cambió. Estábamos parados frente a la tumba, solo Javier, Lorena y yo. Los demás invitados ya se habían ido. Y fue entonces cuando Javier me miró con una expresión que nunca había visto antes. Una expresión fría, calculada, sin una pizca del hijo que había conocido. Bueno, papá, ya se acabó. Mamá ya descansa. Sí, hijo. Y ahora necesitamos hablar sobre el futuro. Sobre tu futuro. ¿Mi futuro? Sí. Papá, tienes 73 años. Ya no puedes vivir solo en esa casa. Ya no puedes manejar los talleres. Es momento de que te retires. Javier, apenas enterramos a tu madre. Podemos tener esta conversación después.
No, papá. Necesitamos tenerla ahora, porque las decisiones tienen que tomarse, y como tu hijo, como el heredero de todo lo que mamá y tú construyeron, yo voy a tomar esas decisiones. ¿El heredero? Sí. Papá, mamá se fue. Eso significa que todo lo que era de ella ahora es mío. La casa, el dinero, todo. Y voy a usarlo sabiamente. Javier, tu madre y yo construimos todo juntos. Nada era solo de ella. Bueno, ahora es mío. Y papá, aquí está la realidad. Tú ya no eres útil. Ya no puedes trabajar como antes. Ya no puedes vivir independientemente. Entonces Lorena y yo hemos decidido que es mejor que te vayas a un asilo. Me quedé congelado. ¿Un asilo? Sí, un lugar donde te pueden cuidar apropiadamente, donde no seas una carga para nosotros. ¿Una carga? Javier, soy tu padre y te aprecio. Pero papá, seamos realistas. Lorena y yo tenemos nuestras vidas. No podemos estar cuidándote. Y tú claramente no puedes cuidarte solo. Entonces un asilo es la mejor opción. Javier, tu madre acaba de ser enterrada hace 5 minutos. ¿Y estás hablando de enviarme a un asilo? La voz de Javier se elevó. Ya no había pretensión de afecto, solo impaciencia. Papá, deja de ser dramático. Esto es lo mejor para todos. Y además, ahora yo mando. Tú ya no tienes poder aquí. Así que o aceptas ir al asilo voluntariamente o te llevo a la fuerza. Lorena, quien había estado callada hasta ahora, finalmente habló. Ya, don Lorenzo, mi esposo tiene razón. Usted ya cumplió su etapa. Ahora es momento de que nosotros tomemos control. Y para ser honestos, usted solo estorba en la casa. Queremos mudarnos ahí y no podemos hacerlo con usted ocupando espacio. ¿Mudarse a mi casa? Es nuestra casa ahora, dijo Javier. Todo es nuestro. Y vamos a hacer los cambios necesarios. Me quedé mirando a mi hijo, al hombre que había criado, a quien había dado todo. Y en ese momento, parado frente a la tumba recién cerrada de mi esposa, finalmente vi lo que Beatriz había visto. Un extraño que compartía mi sangre, pero no mi corazón. No dije nada, porque en ese momento recordé las palabras de Beatriz, su advertencia, su testamento, los 29 millones de dólares, el rancho, todo a mi nombre, y la condición, si Javier intentaba echarme, cortarlo completamente. Entonces simplemente asentí. Está bien, Javier, lo que tú digas. Javier pareció sorprendido por mi sumisión fácil. Bien, me alegra que seas razonable. Entonces esta noche empacas tus cosas y te vienes con nosotros temporalmente, hasta que encontremos un asilo apropiado. Esa noche, cuando llegamos a la casa que había sido mi hogar durante 40 años, Lorena inmediatamente comenzó a ordenar. Don Lorenzo, empaque solo lo esencial, ropa, documentos personales, todo lo demás se queda. No va a necesitar mucho en el asilo de todas formas. Subí a mi cuarto, el cuarto que había compartido con Beatriz durante décadas, y empecé a empacar una maleta pequeña, ropa, algunas fotos, mis documentos personales y el testamento de Beatriz que había guardado en un lugar seguro. Cuando bajé con mi maleta, Javier y Lorena estaban en la sala hablando en voz alta. ¿Viste el tamaño de esta casa? Una vez que el viejo se vaya, podemos remodelar todo, hacer algo moderno. ¿Y los talleres? ¿Cuándo vas a tomar control? Mañana mismo. Voy a llamar al contador y cambiar todo a mi nombre. Papá era el dueño, pero estoy seguro de que con él en un asilo puedo hacer que firme lo que sea. ¿Y si se niega? ¿Negarse? Lorena, es un viejo de 73 años. Acabo de enterrar a su esposa. Está destrozado emocionalmente. Va a firmar lo que le ponga enfrente. Escuché todo esto desde las escaleras, y cada palabra solo confirmaba lo que Beatriz había predicho. Listo, dije bajando. Estoy empacado. Bien, dijo Lorena poniéndose de pie. Pero don Lorenzo, hay un cambio de planes. Mi mamá necesita que la ayudemos esta noche con algo urgente. Entonces no podemos llevarlo con nosotros ahora. Entiendo. ¿Mañana entonces? Sí, mañana. Mientras tanto, puede dormir en el cuarto de visitas. Pero don Lorenzo, necesito que entienda algo. Esta ya no es su casa, es nuestra. Entonces, mientras esté aquí temporalmente, hay reglas. ¿Qué reglas?
No entre a ciertos cuartos, no toque nada, no haga decisiones. Básicamente, sea invisible hasta que lo podamos llevar al asilo. Asentí en silencio, y esa noche, acostado en el cuarto de visitas de mi propia casa, procesé todo lo que había pasado. En un solo día había enterrado a mi esposa de 50 años y había sido desechado por mi hijo como basura innecesaria. Pero no sentía tristeza, sentía claridad, porque Beatriz había tenido razón. Y ahora, con su testamento en mi poder, con $29 millones y un rancho de lujo a mi nombre, finalmente entendía lo que necesitaba hacer. A la mañana siguiente, cuando bajé a desayunar, Lorena estaba en la cocina. Me miró con disgusto. «Don Lorenzo, ¿por qué sigue aquí? Pensé que entendía que necesitaba irse». «Lorena, Javier dijo que me llevarían al asilo hoy». «Bueno, cambio de planes. No tenemos tiempo hoy. Entonces necesita irse ahora, de una vez». «¿A dónde voy a ir? No es mi problema. Tal vez con algún familiar, tal vez a un hotel. No me importa, pero no puede quedarse aquí. Lorena, esta es mi casa». La expresión de Lorena cambió de molestia a furia. «No, esta es nuestra casa ahora. Javier heredó todo, y yo, como su esposa, tengo derecho también. Entonces salga ahora o llamo a la policía». «¿A la policía? ¿Por qué?» «Por invasión de propiedad. Porque está en nuestra casa sin permiso». En ese momento Javier entró. «¿Qué está pasando aquí?» «Tu papá no quiere irse», dijo Lorena. «Le dije que necesita salir, pero se está resistiendo». Javier me miró con una expresión dura. «Papá, ya basta. Toma tus cosas y vete, ahora». «Javier, soy tu padre, y esta es mi casa». «Era tu casa, ahora es mía. Mamá se fue. Eso significa que todo lo que era de ella ahora es mío, y yo digo que te vayas». «Hijo, por favor». «No soy tu hijo ahora soy el dueño, y tú eres un inquilino no deseado. Entonces lárgate». Lorena ya había agarrado mi maleta del cuarto de visitas. La arrojó afuera por la puerta principal. Después me empujó hacia la puerta. «Fuera, fuera de nuestra casa». Me encontré parado en la entrada, con mi maleta a mis pies. Javier y Lorena estaban en la puerta mirándome con desprecio absoluto. «Y papá», dijo Javier, «no vuelvas. Si regresas, llamo a la policía. Entiéndelo de una vez. Ya no eres bienvenido aquí. Ya no eres parte de esta familia. Eres solo un viejo que ya cumplió su propósito». Lorena cerró la puerta en mi cara. Escuché el cerrojo correrse y yo me quedé ahí, parado en la entrada de la casa que había sido mi hogar durante 40 años, con una maleta pequeña a mis pies, solo, recién viudo, aparentemente sin nada. Pero por dentro había algo que Javier y Lorena no podían ver, una calma absoluta, porque sabía algo que ellos no sabían. Sabía que cada palabra que habían dicho, cada insulto, cada acto de crueldad, acababa de sellar su destino. Saqué mi teléfono y marqué un número. Era el licenciado Soto, el abogado de Beatriz y mío durante 30 años. «Licenciado, soy Lorenzo Medina. Necesito que ejecute el testamento de mi esposa. Inmediatamente. Y necesito que prepare documentos de desalojo. Mi hijo acaba de echarme de mi propia casa sin saber que la casa y todo lo demás es legalmente mío. Don Lorenzo, ¿está seguro de que quiere proceder? Una vez que empecemos esto, no hay vuelta atrás». Miré el portón cerrado. Pensé en Beatriz, en sus palabras, en su sabiduría, y respondí con una voz firme, completamente seguro: «Que aprendan lo que significa perderlo todo». El licenciado Soto me recogió en la casa una hora después. Era un hombre de 65 años, con cabello gris perfectamente peinado y un traje impecable. Había sido el abogado de confianza de Beatriz durante décadas. «Don Lorenzo, lamento mucho su pérdida. Doña Beatriz era una mujer excepcional». «Gracias, licenciado. Y tenía razón sobre todo. Ya sucedió lo que ella temía. Exactamente como lo predijo. Javier me echó de la casa el mismo día del entierro. Me dijo que todo era suyo ahora, que yo era inútil, que debería irme a un asilo». El licenciado Soto negó con la cabeza con disgusto. «Entonces doña Beatriz fue más sabia de lo que me hubiera gustado. Don Lorenzo,
¿Está listo para escuchar los términos completos del testamento? Estoy listo. Manejamos a las oficinas del licenciado Soto. Era un edificio elegante en el centro de Querétaro. Subimos a su oficina privada en el último piso y cerró la puerta. Don Lorenzo, déjeme explicarle exactamente qué dejó doña Beatriz y cómo lo estructuró. Sacó una carpeta gruesa llena de documentos. Primero, el rancho, 500 hectáreas con hacienda, establos, ganado. Todo registrado a nombre de doña Beatriz únicamente. Valor estimado, $12 millones. Según el testamento, pasa directamente a su nombre. Javier no recibe nada del rancho. Javier ni siquiera sabe que existe el rancho. Doña Beatriz nunca se lo mencionó. Ella quería mantenerlo privado específicamente por esta razón. Javier asume que ella no tenía nada significativo a su propio nombre. Continúe. Segundo, las inversiones. Doña Beatriz fue increíblemente sabia con el dinero durante décadas. Acciones, bonos, fondos de inversión, cuentas en bancos suizos. Todo manejado discretamente a través de asesores financieros que ni siquiera usted conocía. ¿Cuánto en total? $29 millones. Don Lorenzo, su esposa era una mujer muy rica, y todo ese dinero ahora es legalmente suyo. Me quedé en silencio, procesando la magnitud. $29 millones. Beatriz había acumulado esa fortuna sin que yo supiera, protegiéndome, protegiéndonos a ambos. ¿Y la casa? ¿Los talleres mecánicos? Aquí es donde se pone interesante. La casa donde vivían está a nombre de ambos, suyo y de doña Beatriz. Eso significa que automáticamente pasa a ser completamente suyo al momento de su fallecimiento. Javier no tiene ningún derecho legal sobre esa propiedad. Entonces, cuando me echó, cometió un error masivo. Don Lorenzo, usted es el dueño legal único de esa casa. Javier está actualmente invadiendo su propiedad y podemos proceder con desalojo inmediato. ¿Y los talleres? Los talleres están registrados como empresa. Usted es el dueño mayoritario con 80% de las acciones. Doña Beatriz tenía el otro 20%, que ahora pasa a usted. Eso significa que usted es dueño del 100%. Javier es simplemente un empleado. No tiene ninguna participación en la propiedad. Javier sabe eso. Aparentemente no. Según lo que me cuenta, él asume que heredó todo. Probablemente porque nunca se molestó en revisar los registros legales de nada. Simplemente asumió. Entonces, déjeme entender esto claramente. Javier me echó de una casa que es legalmente mía. Cree que es dueño de talleres que son completamente míos. Y no sabe nada del rancho de 12 millones ni de los 29 millones en inversiones. Exactamente. Y don Lorenzo, hay una cláusula especial en el testamento de doña Beatriz que usted necesita conocer. ¿Qué cláusula? Doña Beatriz especificó que si Javier intentaba echarlo, maltratarlo o de cualquier manera faltarle al respeto después de su fallecimiento, usted tiene la autoridad de cortarlo completamente de cualquier herencia futura, incluso de la suya cuando usted fallezca eventualmente. ¿Eso es legal? Completamente. Usted tiene libertad testamentaria absoluta en México. Puede dejar su patrimonio a quien quiera, o a nadie de su familia si así lo decide. ¿Y qué sugiere que hagamos ahora? Sugiero lo siguiente. Primero, procesamos el desalojo de Javier y Lorena de su casa. Segundo, usted asume control total visible de los talleres, dejando claro quién es realmente el dueño. Tercero, toma posesión física del rancho. Y cuarto, hace los cambios necesarios en su propio testamento para reflejar las nuevas realidades. ¿Cuánto tiempo tomará el desalojo? Con la documentación que tenemos y el hecho de que ellos no tienen ningún derecho legal de estar ahí, podemos tener una orden judicial en 3 días. Después les damos 24 horas para desalojar voluntariamente o la policía los saca por la fuerza. Proceda con todo. Don Lorenzo, ¿está absolutamente seguro? Una vez que empecemos esto, su relación con Javier quedará destruida permanentemente. Licenciado, esa relación quedó destruida cuando mi hijo me echó a la calle el día que enterré a mi esposa, cuando me llamó inútil, cuando dijo que yo ya había cumplido mi propósito. No estoy destruyendo nada, solo estoy respondiendo a lo que él ya destruyó. Entendido. Entonces empezamos hoy mismo.
Durante los siguientes 3 días me quedé en un hotel lindo pero no ostentoso, y mientras estaba ahí el licenciado Soto trabajaba rápidamente. El primer día procesó toda la documentación del testamento de Beatriz, registros oficiales mostrando que el rancho y todas las inversiones ahora estaban legalmente a mi nombre. El segundo día presentó ante un juez la solicitud de desalojo de Javier y Lorena, junto con toda la documentación probando que yo era el único dueño de la casa. El tercer día recibimos la orden judicial. Javier y Lorena tenían 24 horas para desalojar mi propiedad o enfrentarían desalojo forzoso. Don Lorenzo, ¿quiere que yo entregue la notificación o prefiere estar presente? Quiero estar presente. Quiero ver sus caras cuando se den cuenta de lo que hicieron. Esa tarde, el licenciado Soto, un oficial judicial, y yo llegamos a la casa, mi casa. Toqué el timbre. Lorena abrió la puerta. Cuando me vio, su expresión cambió de sorpresa a ira. «¿Qué hace usted aquí? Le dijimos que no regresara». «Señora», dijo el oficial judicial, «vengo a entregar una notificación legal». ¿Notificación de qué? De desalojo. Usted y su esposo, Javier Medina, están ocupando ilegalmente esta propiedad. El dueño legal, don Lorenzo Medina, solicita que desalojen en 24 horas. Lorena se quedó congelada. ¿Qué? Eso es imposible. Esta casa es de mi esposo. La heredó de su madre. El licenciado Soto intervino. Señora, permítame aclarar las cosas. Esta propiedad estaba registrada a nombre de don Lorenzo Medina y doña Beatriz Medina. Al fallecer doña Beatriz, su parte pasó automáticamente a don Lorenzo. Su esposo nunca tuvo ningún derecho legal sobre esta propiedad. «Eso es mentira, Javier». Javier apareció detrás de Lorena. Cuando me vio, su rostro se puso rojo de ira. «¿Qué haces aquí, viejo? Te dije que te fueras y no regresaras». «Señor Medina», dijo el oficial judicial, entregándole documentos. «Esta es una orden judicial de desalojo. Tiene 24 horas para remover todas sus pertenencias de esta propiedad. Si no cumple, la policía procederá con desalojo forzoso». Javier miró los documentos con incredulidad. «Esto no puede ser real. Esta casa es mía. Mi madre me la dejó». «Su madre no tenía nada que dejarle de esta propiedad», explicó el licenciado Soto. «La casa siempre estuvo en copropiedad con su padre y ahora es completamente de él». «No, eso es imposible. Mamá tenía dinero, tenía propiedades, todo eso es mío». Su madre sí tenía propiedades y dinero, pero todo fue dejado a su padre en el testamento. «Usted no hereda nada». Vi el rostro de Javier pasar por todas las emociones: shock, incredulidad, ira y finalmente pánico. «Papá, esto es un error. Tiene que ser un error. Mamá no haría eso. Ella sabía que yo iba a cuidar de todo. Ella me lo prometió». «¿Tu madre te prometió qué exactamente?», pregunté con calma. «Me prometió que todo sería mío cuando ella se fuera». «¿Y qué me ibas a dejar a mí, Javier?». «Bueno, íbamos a cuidarte, a ponerte en un buen asilo, a asegurar que estuvieras cómodo. Cómodo en un asilo mientras tú vivías en mi casa, manejabas mis negocios, gastabas el dinero que pensabas que tu madre dejó». «Papá, eres viejo. No puedes manejar todo esto solo. Necesitas que alguien se haga cargo». «Tienes razón. Necesito que alguien se haga cargo. Yo, de mis propias cosas, que siempre fueron mías». Lorena empezó a llorar dramáticamente. «Don Lorenzo, no puede hacernos esto. Somos familia. Javier es su único hijo». Familia no echa a su padre anciano a la calle el día del funeral de su esposa. Familia no llama a su padre inútil. Familia no dice que su padre ya cumplió su propósito. Javier estaba alterado. No sabía lo que decía. Sabía exactamente lo que decía y ahora enfrenta las consecuencias. El oficial judicial intervino. «Señores, tienen 24 horas. Si no han desalojado para mañana a esta hora, regreso con la policía y se los llevan por la fuerza». «¿Entendido?». Javier y Lorena solo podían asentir en estado de shock. Mientras nos íbamos, escuché a Lorena gritar: «Esto no se va a quedar así. Vamos a pelear esto. Vamos a demandarlo». Al día siguiente, exactamente 24 horas después, regresé a la casa con el licenciado Soto y 2 oficiales de policía. Javier y Lorena habían desalojado.
La casa estaba vacía excepto por los muebles que siempre habían estado ahí, pero habían dejado un desastre. Paredes rayadas, puertas golpeadas, vidrios rotos. Era obvio que habían vandalizado la casa en su salida. Don Lorenzo, esto es vandalismo intencional, dijo uno de los oficiales. Puede presentar cargos criminales. Tomaré fotos como evidencia, pero por ahora solo quiero recuperar mi casa. Pasé esa primera noche de regreso en la casa que había sido mi hogar durante 40 años. Era extraño estar ahí sin Beatriz, pero también sentí su presencia, su sabiduría, su protección incluso después de su partida. Gracias, mi amor, susurré al aire. Tenías razón sobre todo, y voy a honrar tu memoria haciendo exactamente lo que me pediste. A la mañana siguiente fui a los talleres. Llegué temprano, antes de que abrieran, y cuando los empleados empezaron a llegar, varios me saludaron con sorpresa. «Don Lorenzo, no sabíamos que vendría hoy». «¿Por qué no vendría?» «Bueno, con lo de doña Beatriz, pensamos que tomaría tiempo libre. Agradezco la consideración, pero hay trabajo que hacer». A las 9 de la mañana, Javier llegó. Cuando me vio en la oficina principal, su cara se puso roja. «¿Qué haces aquí?» «Trabajo aquí. Siempre he trabajado aquí». «Papá, ya no puedes trabajar». «Eres demasiado viejo. Es momento de que yo tome control». «Javier, siéntate. Necesitamos tener una conversación. No quiero sentarme. Quiero que te vayas. Esta es mi empresa y tú eres mi empleado. Entonces, siéntate». Algo en mi tono hizo que Javier se sentara, aunque resentido. «Javier, parece que hay confusión sobre quién es dueño de qué. Entonces déjame aclararlo. Estos talleres, todos los 5, son 100% mi propiedad. Tu madre tenía 20%, que ahora pasó a mí. Tú no tienes ninguna participación en la propiedad de esta empresa. Eso no puede ser verdad. Mamá me dijo que todo sería mío. Tu madre te dijo muchas cosas, pero la realidad legal es esta. Yo soy el dueño. Tú eres un empleado. Y como empleado que acaba de echar a su jefe de su propia casa, que vandalizó propiedad privada y que ha demostrado falta total de respeto, estás despedido». «¿Qué? No puedes despedirme». «Puedo y lo hago. Tienes hasta el final del día para limpiar tu escritorio y entregar todas las llaves, tarjetas de acceso y propiedad de la empresa. Tu liquidación será calculada según la ley. Pero tu empleo aquí termina hoy». «Papá, esto es ridículo. He trabajado aquí durante años, y durante esos años te pagué generosamente, demasiado generosamente por el trabajo que realmente hacías, pero eso se acabó. Tienes hasta las 5 de la tarde. Voy a demandarte. Despido injustificado. Adelante. Mi abogado está listo con documentación de cada vez que llegaste tarde, cada vez que dejaste el trabajo temprano, cada vez que no supervisaste apropiadamente. Entonces, si quieres pelear esto en corte, vas a perder». Javier salió de la oficina furioso, y a las 5 de la tarde había limpiado su escritorio y se había ido sin decir adiós a nadie. Los otros empleados me miraban con una mezcla de sorpresa y respeto. «¿Don Lorenzo realmente despidió a Javier?» «Sí, todos sabíamos que esto iba a pasar eventualmente. Javier nunca trabajaba como debía, siempre usando su posición como su hijo para hacer lo mínimo. ¿Por qué nadie me dijo?» «Con respeto, don Lorenzo, usted es su padre. No queríamos causar problemas familiares. Aprecio la lealtad. Pero de ahora en adelante, si alguien no está cumpliendo con su trabajo, quiero saberlo, sin importar quién sea». Durante la siguiente semana, procesé todos los cambios legales. El testamento de Beatriz fue completamente ejecutado. El rancho fue oficialmente transferido a mi nombre. Las cuentas bancarias con los 29 millones fueron consolidadas bajo mi control. Y después, una semana después del desalojo, recibí lo que estaba esperando: una demanda de Javier. El licenciado Soto me llamó. «Don Lorenzo, Javier presentó demanda. Está alegando que el testamento de doña Beatriz es inválido, que usted la manipuló en sus últimos días, que ella estaba mentalmente incapacitada cuando lo hizo. ¿Tiene algún mérito esa demanda?» «Cero. Tenemos evaluaciones médicas mostrando que doña Beatriz estaba completamente lúcida cuando hizo el testamento.
Tenemos testimonios de múltiples testigos, y el testamento fue hecho hace 2 años, mucho antes de que su salud declinara significativamente. Entonces, ¿por qué demandar? Porque Javier está desesperado, y porque su abogado probablemente le dijo que es su única opción. Don Lorenzo, también están demandando por despido injustificado de los talleres. Déjelos demandar. Tenemos documentación de todo. ¿Hay algo más? Javier está yendo a los medios, dando entrevistas diciendo que usted es un padre cruel, que echó a su propio hijo y nuera a la calle días después del funeral de su esposa. ¿Y qué está diciendo exactamente? Que usted es vengativo, que está usando su dinero para controlar y castigar a su familia, que doña Beatriz nunca hubiera querido esto. ¿Puedo responder públicamente? Puede. Pero, don Lorenzo, ¿está seguro de que quiere hacer esto público? Una vez que empiece, no hay manera de mantenerlo privado. Licenciado, Javier hizo esto público primero, y si va a mentir públicamente, entonces la verdad necesita salir también. Esa noche, un reportero local me contactó pidiendo mi versión de la historia. Acordé una entrevista en mi casa para el día siguiente. El reportero, un joven de unos 30 años llamado Miguel, llegó con un camarógrafo. Se sentaron en mi sala y empezó con las preguntas. Don Lorenzo, su hijo Javier dice que usted lo echó de su casa y lo despidió de su trabajo días después del funeral de su madre. ¿Es eso verdad? Es parcialmente verdad. Lo eché de mi casa después de que él me echó a mí primero. Y lo despedí de mi empresa después de años de mal desempeño. ¿Su casa? Javier dice que era la casa familiar. Era y es la casa familiar, pero legalmente siempre estuvo a nombre de mi esposa y mío. Cuando ella falleció, pasó completamente a mi nombre. Javier nunca tuvo ningún derecho legal sobre esa propiedad. Pero, ¿por qué echarlo? Porque el día que enterramos a mi esposa, Javier me dijo que ya no era útil, que debería irme a un asilo, que él ahora mandaba, y esa misma noche, su esposa Lorena arrojó mis pertenencias a la calle y me cerró la puerta en la cara. Vi al reportero hacer una pausa, claramente sorprendido. El día del funeral, el mismo día, ni siquiera esperó 24 horas después de enterrar a su madre para echarme de mi propia casa. ¿Y la empresa? Los talleres mecánicos son completamente míos. Siempre lo fueron. Javier trabajaba ahí como empleado. Y después de años de llegar tarde, de no cumplir con sus responsabilidades y de tratarme con total falta de respeto, lo despedí. Javier también alega que usted manipuló a su madre para cambiar el testamento. ¿Qué dice sobre eso? El testamento de mi esposa fue hecho hace 2 años, cuando ella estaba completamente saludable y lúcida. No fue manipulación, fue su decisión informada. Y hay algo que el público necesita saber. Mi esposa me dejó propiedades e inversiones que valen millones de dólares, cosas que Javier ni siquiera sabía que existían. Ella específicamente lo excluyó porque predijo exactamente lo que pasaría. Predijo que cuando ella falleciera, Javier intentaría tomar todo y deshacerse de mí, que me vería no como su padre, sino como un obstáculo. Y tuvo razón en cada detalle. El reportero se inclinó hacia adelante. Don Lorenzo, eso es una acusación seria. No es acusación, es documentación. Tengo el testamento donde mi esposa explica sus razones. Tengo testigos que escucharon a Javier decirme que me fuera a un asilo. Tengo al oficial judicial que entregó la notificación de desalojo. Todo está documentado. ¿Y qué busca con todo esto? Busco justicia. Busco que mi hijo entienda que las acciones tienen consecuencias. Busco honrar la memoria de mi esposa haciendo exactamente lo que ella me pidió, protegerme de la codicia de mi propio hijo. La entrevista se transmitió esa noche y la respuesta fue inmediata. La entrevista se volvió viral en menos de 24 horas. No solo en Querétaro, sino en todo México. La gente compartía el video, comentaba, debatía. Los comentarios estaban divididos, pero la mayoría me apoyaba. Un hijo que echa a su padre el día del funeral de su madre no merece nada. Don Lorenzo hizo bien en protegerse. La codicia destruye familias. Qué inteligente fue la esposa al predecir todo esto. Claramente conocía a su hijo, $29 millones, y el hijo ni siquiera lo sabía.
Esa señora jugó ajedrez mientras él jugaba damas. Pero también había críticos. Es su hijo. Debería perdonarlo. Los viejos siempre exageran. Probablemente Javier solo quería ayudar. Usar el dinero como castigo es manipulación. No importa qué hizo el hijo. Javier intentó responder con su propia entrevista 2 días después, pero fue un desastre, porque el reportero ya había investigado y tenía preguntas difíciles. Javier, don Lorenzo dice que usted lo echó el día del funeral. ¿Es eso verdad? Mire, mi padre estaba muy alterado ese día. Pensé que sería mejor para él estar en un lugar donde pudiera ser cuidado apropiadamente. ¿Un asilo? Un lugar de retiro, para personas mayores, donde tienen atención profesional. Pero su padre tiene 73 años y está perfectamente capaz. ¿Por qué asumir que necesita estar institucionalizado? Bueno, acababa de perder a mi mamá. Estaba vulnerable. Y usted pensó que la mejor manera de ayudarlo era echándolo de su propia casa. No era su casa, era la casa familiar. Yo tenía derecho. Los registros legales muestran que la casa estaba a nombre de sus padres. Usted nunca tuvo ningún derecho legal sobre esa propiedad. Javier empezó a tartamudear, y Lorena, quien estaba sentada junto a él, intervino. Don Lorenzo está manipulando la narrativa, está usando su dinero y sus contactos para hacernos ver mal. La verdad es que él siempre fue controlador, siempre tuvo que tener el poder sobre todo. Y cuando mi suegra falleció, vio una oportunidad de castigar a Javier por querer independencia. Señora, independencia sería conseguir su propia casa. Ustedes intentaron tomar la casa de don Lorenzo. ¿Cómo es eso independencia? Lorena no tenía buena respuesta. Y la entrevista terminó con Javier y Lorena viéndose exactamente como lo que eran: codiciosos, manipuladores, expuestos. 3 semanas después de la entrevista, la demanda de Javier llegó a su primera audiencia. El licenciado Soto y yo llegamos a la corte con toda la documentación necesaria. Javier y Lorena estaban ahí con su abogado, un hombre joven que claramente había tomado el caso esperando un acuerdo rápido. El juez revisó la demanda. Señor Javier Medina, usted alega que el testamento de su madre Beatriz Medina es inválido por múltiples razones. Primero, que ella estaba mentalmente incapacitada. Segundo, que fue manipulada por el demandado, su padre. Y tercero, que el testamento es injusto y debe ser anulado. ¿Correcto? Sí, su honor. Mi madre nunca habría hecho un testamento así si estuviera en su sano juicio. Ella me amaba. Ella quería que yo heredara. ¿Tiene evidencia de su incapacidad mental? Bueno, estaba enferma, muy enferma en sus últimos meses. Eso no es lo que pregunté. ¿Tiene evidencia médica de incapacidad mental? El abogado de Javier intervino. Su honor, estamos en proceso de obtener esa evidencia. No tienen evidencia ahora, pero presentaron la demanda de todas formas. Bueno, su honor, confiamos en el testimonio de nuestro cliente. El licenciado Soto se puso de pie. Su honor, tenemos evidencia médica extensa mostrando que doña Beatriz estaba completamente lúcida. Evaluaciones neurológicas, psicológicas, todo realizado por doctores certificados. El testamento fue hecho hace 2 años, cuando su salud era mucho mejor, y fue actualizado hace 6 meses, con las mismas conclusiones de lucidez mental completa. ¿Y sobre la manipulación? Su honor, doña Beatriz específicamente escribió en su testamento por qué tomó estas decisiones. Tenemos el documento aquí. ¿Puedo leer la sección relevante? Proceda. El licenciado Soto sacó el testamento y leyó las palabras que Beatriz había escrito con su propia mano. Dejo todos mis bienes, propiedades e inversiones a mi esposo Lorenzo Medina. No porque no ame a mi hijo Javier, sino porque lo amo lo suficiente para protegerlo de sí mismo. Durante años he observado cómo mi hijo ha desarrollado un sentido de merecimiento, una expectativa de que todo le será dado sin esfuerzo. He observado cómo su esposa Lorena ha fomentado esta actitud, y he llegado a la triste conclusión de que si Javier heredara mi patrimonio, lo desperdiciaría rápidamente y después dejaría a mi esposo sin nada. Entonces dejo todo a Lorenzo, con la instrucción de que use estos recursos para su propio bienestar. Si Javier demuestra cambio genuino durante años,
Si trata a su padre con respeto y amor, entonces Lorenzo tiene la libertad de modificar su propio testamento. Pero si Javier demuestra ser la persona que temo que sea, si intenta echar a Lorenzo, maltratarlo, o de cualquier manera aprovecharse de él, entonces Lorenzo tiene mi bendición completa para cortarlo de cualquier herencia futura. El silencio en la corte fue absoluto. Javier tenía lágrimas corriendo por su rostro, pero no sé si eran de tristeza o de rabia. El juez habló. Esas son palabras muy claras y muy específicas en sus razones. Señor Javier Medina, ¿hizo usted alguna de las cosas que su madre predijo? Yo, su honor, estaba alterado. Acababa de perder a mi madre. Responda la pregunta. ¿Intentó echar a su padre de su casa? Le sugerí que un asilo sería mejor para él. ¿Después de cuánto tiempo del funeral? El mismo día. Pero su honor, ¿y su esposa arrojó las pertenencias de don Lorenzo a la calle? Lorena se puso de pie. Él no era bienvenido en nuestra casa. ¿Su casa? Señora, la propiedad nunca fue legalmente suya ni de su esposo. Entonces, ¿con qué autoridad echó al dueño legal de su propia casa? Lorena no tenía respuesta. El juez continuó. He revisado toda la evidencia. El testamento de doña Beatriz es completamente válido. Fue hecho cuando estaba lúcida. Fue actualizado múltiples veces y explica claramente sus razones. Y más importante, sus predicciones sobre el comportamiento de su hijo fueron exactas. Señor Javier Medina, su madre lo conocía mejor de lo que usted se conocía a sí mismo, y lo protegió de su propia codicia dejando todo a su padre. Esta demanda es completamente sin mérito, caso desestimado. Además, continuó el juez, demando que el demandante pague los costos legales del demandado. Esta demanda frívola ha desperdiciado tiempo y recursos de la corte. Javier y Lorena salieron de la corte devastados, y yo salí sintiendo una mezcla de victoria y tristeza, porque había ganado, pero había ganado contra mi propio hijo. Esa noche, solo en mi casa, hablé con la foto de Beatriz que tenía en la sala. Lo hiciste, mi amor, predijiste todo, y me protegiste incluso después de irte. Pero Beatriz, duele saber que nuestro hijo realmente es la persona que temías. Por supuesto, no hubo respuesta, pero sentí su presencia, su amor, su sabiduría rodeándome. 2 días después del fallo judicial, decidí visitar el rancho que Beatriz me había dejado. No había estado ahí desde su funeral, y sentí que era momento de ver exactamente qué había heredado. Manejé durante 2 horas hasta las afueras de Querétaro, donde estaba el rancho. Cuando llegué al portón de entrada, quedé sin aliento. Era incluso más impresionante de lo que recordaba. 500 hectáreas de tierra hermosa. La hacienda principal era una estructura colonial restaurada con 10 habitaciones, techos altos, pisos de talavera. Había establos con caballos de pura raza, corrales con ganado, una alberca grande, jardines extensos. El cuidador del rancho, un hombre de 50 años llamado don Felipe, me recibió. Don Lorenzo, bienvenido. Lamento mucho lo de doña Beatriz. Era una mujer extraordinaria. Gracias, don Felipe. ¿Cómo está todo aquí? Todo funcionando perfectamente. El ganado está saludable. Los caballos están bien cuidados. Doña Beatriz dejó todo en orden perfecto. ¿Ella venía seguido? Cada 2 semanas, a veces sola, a veces con asesores financieros o gente de negocios. Don Lorenzo, ¿puedo hacerle una pregunta personal? Por supuesto. ¿Su hijo sabe sobre este lugar? No. Beatriz nunca se lo mencionó. Bien, porque su hijo vino hace 3 días. Eso me sorprendió. ¿Javier estuvo aquí? Sí. Llegó con su esposa diciendo que ahora él era el dueño, que había heredado todo de su mamá. Quería entrar a la hacienda, revisar todo. Le dije que no tenía autorización. Se puso furioso. Amenazó con llamar a la policía. Entonces yo llamé al licenciado Soto, quien me confirmó que usted es el único dueño. Javier se fue gritando que esto no había terminado. ¿Hizo algo? ¿Dañó algo? No, porque tenemos seguridad en el portón. No pudo pasar, pero don Lorenzo, creo que va a regresar, y probablemente con abogados o con la intención de hacer problemas. Entonces necesitamos prepararnos. Don Felipe,
Puede contratar seguridad adicional. Quiero este rancho completamente protegido. Por supuesto. ¿Y don Lorenzo, puedo sugerir algo? Adelante. Doña Beatriz tenía planes para este rancho. Quería convertirlo en algo más que solo una propiedad privada. Tenía ideas sobre hacerlo un centro educativo, tal vez para niños de bajos recursos, para enseñarles sobre agricultura, sobre animales, darles oportunidades. ¿Conocía esos planes? No, ella nunca me los mencionó, porque quería sorprenderlo. Me lo dijo hace meses, don Felipe. Me dijo, cuando yo ya no esté, Lorenzo va a necesitar un propósito, va a necesitar algo más que solo dinero, y este rancho puede ser ese propósito. Don Lorenzo, tengo todos sus planes documentados. ¿Le gustaría verlos? Me llevó a la oficina de la hacienda. Era un cuarto hermoso con escritorio antiguo, estantes llenos de libros y paredes cubiertas con fotos de Beatriz en el rancho durante años. Don Felipe sacó una carpeta. Estos son los planes de doña Beatriz. Los revisé con asombro. Beatriz había diseñado todo meticulosamente. Un programa educativo para 100 niños a la vez, rotaciones durante el año, clases sobre agricultura sostenible, cuidado de animales, hasta sobre administración de pequeños negocios. Esto es increíble. ¿Cuánto costaría implementarlo? Doña Beatriz había calculado aproximadamente $2 millones para la construcción de instalaciones adicionales y el primer año de operación. Después, sería sustentable con los ingresos del ganado y donaciones. $2 millones. Tenía 29 millones. Podía hacerlo fácilmente. Hagámoslo. Implementemos exactamente lo que Beatriz planeó. ¿En serio? Completamente en serio. Mi esposa tenía una visión y voy a honrar esa visión. Durante las siguientes semanas me sumergí en el proyecto. Contraté arquitectos, constructores, educadores. Diseñamos dormitorios para los niños, salones de clase, áreas de trabajo para diferentes actividades. Y mientras trabajaba en esto, algo empezó a cambiar en mí. El dolor de perder a Beatriz seguía ahí, pero ahora tenía un propósito. Estaba construyendo algo que la honraría, que ayudaría a niños que necesitaban oportunidades. Pero Javier no se había rendido. Una tarde, mientras estaba en el rancho supervisando la construcción, recibí una llamada del licenciado Soto. Don Lorenzo, tenemos un problema. Javier presentó otra demanda. Esta vez está alegando que el rancho debería ser considerado parte del patrimonio familiar y dividido entre ustedes dos. ¿Cómo puede argumentar eso? El rancho era de Beatriz únicamente. Ella lo heredó de su tío. Esa es exactamente nuestra defensa. Pero don Lorenzo, Javier contrató a un abogado más agresivo. Y están usando tácticas sucias. Están contactando a medios, diciendo que usted está despilfarrando la herencia familiar en proyectos vanidosos. ¿Proyectos vanidosos? Estoy construyendo un centro educativo para niños necesitados. Lo sé, y el público lo sabe. Pero Javier está torciendo la narrativa. Está diciendo que está gastando millones que deberían ser de él en lugar de compartir con su hijo. ¿Y qué sugiere que hagamos? Sugiero que hagamos público el alcance completo del proyecto, que mostremos exactamente qué está construyendo y por qué. Que dejemos que el público vea que esto no es vanidad, sino legado. Organicé una conferencia de prensa en el rancho. Invité a todos los medios locales y algunos nacionales. Y cuando llegaron, les mostré todo. Mi esposa Beatriz heredó este rancho hace 20 años. Durante esos 20 años lo manejó con sabiduría, generando ingresos, pero también desarrollando una visión. Una visión de convertir este lugar en algo más que una propiedad privada. Quería crear un centro educativo para niños de bajos recursos, niños que nunca han tenido la oportunidad de estar cerca de animales, de aprender sobre agricultura, de desarrollar habilidades que les sirvan para toda la vida. Mostré los planes, las construcciones en progreso, los establos renovados, todo. Esto es lo que mi hijo Javier llama despilfarrar la herencia familiar. Yo lo llamo honrar la memoria de mi esposa. Y sí, estoy gastando millones en esto. Millones que son legalmente míos. Millones que mi esposa me dejó específicamente para que yo decidiera cómo usar. Un reportero preguntó, «Don Lorenzo,
¿Por qué no compartir parte de esta riqueza con su hijo? No es su derecho como único hijo. El derecho de heredar no es automático. Mi esposa tomó la decisión consciente, documentada, de dejármelo todo a mí. ¿Por qué? Porque predijo exactamente lo que mi hijo haría. Y tuvo razón. El día de su funeral, mi hijo me echó de mi propia casa. Me dijo que era inútil, que debería estar en un asilo. Ese comportamiento merece recompensa, pero es su hijo. Y él es mi hijo, lo cual hace su traición aún más dolorosa. Pero no voy a recompensar la crueldad con herencia. No voy a ignorar el deseo explícito de mi esposa solo porque la sociedad dice que los hijos automáticamente merecen heredar. La conferencia de prensa cambió la narrativa nuevamente. La gente empezó a ver el proyecto del rancho no como vanidad, sino como legado genuino. Y las donaciones empezaron a llegar. Gente que había visto las noticias y quería contribuir al proyecto educativo. Empresas que querían patrocinar. Voluntarios que querían ayudar. En 3 meses, el Centro Educativo Beatriz Medina estaba casi terminado. Dormitorios para 100 niños, salones de clase equipados, áreas de trabajo para diferentes actividades, todo. Y durante todo ese tiempo, Javier seguía peleando. Demanda tras demanda, todas rechazadas, pero cada demanda lo hacía ver peor públicamente. Finalmente, 4 meses después del funeral de Beatriz, el abogado de Javier se retiró del caso. Don Lorenzo me llamó el licenciado Soto. El abogado de Javier renunció. Dijo que Javier no le está pagando, que las demandas son frívolas y que no quiere seguir desperdiciando su tiempo. Y Javier está quebrado. Los costos legales de todas las demandas perdidas lo han dejado sin dinero. Perdió su casa, sus carros, todo. Y don Lorenzo, hay algo más. Lorena lo dejó. ¿Su esposa lo dejó? Sí. Aparentemente, cuando quedó claro que no iba a heredar nada, que usted no iba a ceder, Lorena decidió que Javier ya no le servía. Presentó divorcio la semana pasada. Debería haber sentido satisfacción, pero solo sentí tristeza. Porque mi hijo había perdido todo no porque yo se lo quité, sino porque sus propias decisiones lo llevaron ahí. Una semana después, recibí un mensaje de un número desconocido. Era Javier. «Papá, necesito hablar contigo, por favor». No respondí inmediatamente, porque necesitaba pensar si estaba listo para esa conversación, si había algo que decir. Finalmente respondí. ¿Sobre qué? Sobre todo, sobre lo que hice, sobre lo que perdí. «Papá, por favor, solo dame una oportunidad de hablar, cara a cara. ¿Por qué debería? Porque soy tu hijo, porque cometí errores terribles y porque finalmente entiendo todo. ¿Entiendes que mamá tenía razón? Sobre todo». Acepté reunirme con Javier en un café neutral 2 días después de recibir su mensaje. Cuando llegó casi no lo reconocí. Había perdido mucho peso. Su ropa era simple y gastada. Tenía ojeras profundas y su rostro mostraba líneas de estrés que no estaban ahí 4 meses atrás. Se sentó frente a mí con las manos temblorosas. «Papá, gracias por venir. No estaba seguro de que aceptaras. Tenías razón en dudar. Dame una buena razón por la cual no debería levantarme ahora mismo, porque necesito decirte algo que debí decirte hace meses, algo que me tomó perderlo absolutamente todo para entender. Habla. Papá, mamá tenía razón, sobre todo, sobre mí, sobre Lorena, sobre lo que haría cuando ella ya no estuviera. Y lo peor es que no solo tenía razón, fue exacta en cada detalle. El día de su funeral te eché de tu propia casa. Te llamé inútil, te dije que te fueras a un asilo, y papá, no tengo excusa, no estaba alterado, no estaba confundido. Sabía exactamente lo que estaba haciendo, y lo hice de todas formas porque creí que finalmente tenía el poder. ¿Y ahora? Ahora entiendo que nunca tuve poder. Solo tuve la ilusión de poder porque mamá y tú me lo dieron, y en el momento en que intenté tomar más, perdí todo. La casa, el trabajo, el dinero, mi esposa, todo. ¿Lorena te dejó? La semana pasada, cuando quedó absolutamente claro que no iba a heredar nada de ti, que las demandas eran inútiles, que realmente estaba quebrado, me dijo, me casé con el hijo de un hombre rico, no con un fracasado que vive en un cuarto rentado. Y se fue.
sin mirar atrás. Vi lágrimas formarse en sus ojos y por primera vez en meses sentí algo parecido a compasión por mi hijo. ¿Y el trabajo? ¿Dónde estás trabajando? En un taller mecánico, no uno tuyo, uno diferente. El dueño me dio una oportunidad a pesar de mi reputación. Gano 9,000 pesos al mes. Vivo en un cuarto de 3 por 3 metros, como una vez al día para poder pagar la renta. Y papá, por primera vez en mi vida, entiendo lo que tú y mamá vivieron cuando empezaron. ¿Eso te hace feliz? No me hace feliz, me hace humilde. Y creo que la humildad era exactamente lo que necesitaba. Papá, pasé 38 años esperando que todo me fuera dado, y mamá lo vio. Vio que yo nunca iba a madurar mientras tuviera acceso fácil al dinero. Entonces me protegió de mí mismo cortándome completamente. Tu madre te amaba, por eso hizo lo que hizo. Lo sé. Y papá, ahora también sé algo más, que tú también me amas. Porque podrías haberme destruido completamente con las demandas por vandalismo, por difamación, por todo. Pero no lo hiciste. Solo estableciste límites. Los límites que debí establecer hace años. Sí, y papá, no estoy aquí pidiendo dinero, no estoy pidiendo trabajo, no estoy pidiendo que me pongas de regreso en el testamento. Solo estoy aquí pidiendo una cosa, la oportunidad de demostrarte durante años que finalmente entendí, que finalmente soy el hijo que merecías tener. ¿Y cómo planeas demostrar eso? Trabajando honestamente, viviendo dentro de mis medios y visitándote regularmente, no porque necesite algo, sino porque finalmente valoro tener un padre. Nos quedamos en ese café durante 2 horas y tuvimos una conversación que nunca habíamos tenido antes. Honesta, sin agenda, sin dinero de por medio. Solo padre e hijo confrontando verdades dolorosas. Al final le dije, Javier, voy a darte lo que pediste, la oportunidad de demostrar cambio, pero va a ser en mis términos. No te voy a dar dinero, no te voy a ofrecer trabajo en mis empresas, no voy a rescatarte si tienes problemas. Vas a construir tu vida tú solo. Y si en 3 años, 5 años, demuestras que realmente cambiaste, entonces hablaremos sobre tener una relación real. ¿Entendido? Y papá, ¿puedo preguntarte algo? Adelante. El centro educativo que estás construyendo en el rancho. ¿Puedo ser voluntario ahí? No por paga, solo para ayudar, para contribuir a la memoria de mamá de alguna manera. Esa petición me sorprendió. ¿Por qué querrías hacer eso? Porque durante meses he estado enojado de que estuvieras despilfarrando millones en ese proyecto. Pero después vi un reportaje en televisión. Vi a los niños aprendiendo, sonriendo, teniendo oportunidades que nunca habrían tenido. Y finalmente entendí. Mamá no dejó ese dinero para que yo lo gastara en cosas superficiales. Lo dejó para que tú hicieras exactamente esto, algo que importa. Puedes ser voluntario, pero Javier, si lo haces, va a ser trabajo real, no una aparición fotogénica. Trabajo duro, limpiando establos, enseñando a niños, lo que sea necesario. Eso es exactamente lo que necesito. Durante los siguientes meses, Javier cumplió su palabra. Venía al rancho cada sábado. Trabajaba con los niños, limpiaba, ayudaba en lo que fuera necesario. Y vi algo que no había visto en años. A mi hijo sonreír genuinamente mientras ayudaba a un niño de 8 años a alimentar a un caballo por primera vez. Don Lorenzo, me dijo don Felipe un día, su hijo está cambiando. Lo veo en cómo trata a los niños, en cómo trabaja sin quejarse. Creo que doña Beatriz estaría orgullosa. Tal vez, pero todavía es temprano. El cambio real toma años de demostración. 6 meses después de nuestra reunión en el café, Javier consiguió un trabajo mejor, como gerente de operaciones en el taller donde trabajaba. No ganaba mucho, pero era progreso ganado honestamente. Papá, el dueño del taller, me ofreció una sociedad. Quiere expandir y necesita un socio que conozca el negocio. Me está pidiendo invertir 100,000 pesos. ¿Y tienes 100,000 pesos? No, pero puedo pedirlos prestados al banco. Con mi historial laboral de estos meses, califico para un préstamo. ¿Y vienes a decirme esto por qué? ¿Esperas que yo te dé el dinero? No. Vengo a decírtelo porque es una decisión importante y quería tu consejo.
No tu dinero, tu consejo. Esa distinción importaba. ¿Confías en el dueño del taller? Sí, es un hombre honesto. Me ha tratado justamente estos meses. ¿Y has revisado los números? ¿La expansión tiene sentido financieramente? Los revisé con un contador. Los números funcionan si trabajamos duro durante los próximos años. Entonces hazlo. Toma el préstamo. Conviértete en socio. Construye algo tuyo. ¿Lo dices en serio? Completamente. Javier, esto es exactamente el tipo de decisión que un hombre maduro toma, usando su propio crédito, tomando riesgo calculado, construyendo algo con esfuerzo propio. Vi el orgullo en sus ojos. No orgullo arrogante, sino orgullo genuino de estar finalmente haciéndolo correctamente. Un año después del funeral de Beatriz, el Centro Educativo Beatriz Medina tuvo su inauguración oficial. 100 niños de familias de bajos recursos, sus padres, autoridades locales, prensa, todos vinieron. Durante la ceremonia, hablé sobre Beatriz, sobre su visión, sobre cómo ella había planeado esto durante años, y sobre cómo su sabiduría no solo creó este centro, sino también protegió a su familia de autodestruirse. Mi esposa fue la mujer más sabia que conocí, y este centro es su legado. Pero hay otro legado que ella dejó, el legado de hacer que las acciones tengan consecuencias, de amar lo suficiente para establecer límites, de proteger incluso cuando duele. Javier estaba ahí, trabajando como voluntario, ayudando a organizar la comida para todos los invitados. Y cuando nuestros ojos se encontraron, asentí. Un reconocimiento pequeño pero significativo de su progreso. Esa noche, después de que todos se fueron, Javier se acercó a mí. «Papá, quiero mostrarte algo». Sacó un sobre de su bolsillo. «Es el primer pago de mi préstamo del banco. Lo pagué un mes antes. Y papá, por primera vez en mi vida, sentí verdadero orgullo. No orgullo de tener cosas, sino orgullo de haberlas ganado. Me alegra escuchar eso. Hay algo más. He estado viendo a un terapeuta, pagándolo yo mismo, trabajando en entender por qué me volví la persona que fui. Y papá, me di cuenta de algo, que siempre tuve miedo de no ser suficientemente bueno. Entonces compensaba exigiendo cosas en lugar de ganándolas, pero eso solo me hizo menos. La autoconciencia es el primer paso hacia el cambio real. Y papá, quiero que sepas algo. Aunque nunca vuelva a heredar nada de ti, aunque nunca me des otro peso, estos últimos meses trabajando aquí, viendo lo que mamá soñó convertirse en realidad, han sido los más significativos de mi vida, porque finalmente estoy contribuyendo a algo más grande que yo mismo. 2 años después del funeral de Beatriz, llamé a Javier a mi casa. Se veía nervioso cuando llegó. ¿Pasó algo malo? No, pero necesitamos hablar sobre el futuro, sobre tu futuro. Nos sentamos en la sala, la misma sala donde Lorena me había echado 2 años atrás. Javier, has demostrado cambio durante 2 años, trabajo honesto, humildad genuina, contribución real al centro educativo, y creo que tu madre estaría orgullosa. Gracias, papá. Eso significa todo para mí. Entonces, he modificado mi testamento, no porque tengas que recibirlo, sino porque ganaste el derecho de estar considerado. Cuando yo fallezca, vas a recibir 20% de mi patrimonio, pero con condiciones. ¿Qué condiciones? Primera, que continúes demostrando los valores que has mostrado estos 2 años. Segunda, que parte de lo que heredes se done al centro educativo. Tercera, que nunca uses herencia como excusa para dejar de trabajar honestamente. Acepto todo. Papá, ¿puedo abrazarte? Lo abracé. Y por primera vez en años fue un abrazo genuino, sin agenda, sin dinero de por medio, solo padre e hijo. Hoy tengo 76 años. El Centro Educativo Beatriz Medina está en su 3er año de operación con 300 niños graduados del programa. Javier es dueño del 30% del taller donde trabaja y está planeando abrir una segunda locación. Y cada sábado, él viene al rancho. No porque tenga que hacerlo, sino porque quiere hacerlo. Mi hijo me echó a la calle el día del funeral de su madre gritando que ahora él mandaba. No sabía de los $29 millones ni del rancho de lujo.
Y esa ignorancia lo forzó a confrontar quién era realmente. Perdió todo. Pero en ese proceso de pérdida, encontró algo más valioso. Se encontró a sí mismo. Desde mi rancho en Querétaro, con un legado que honra a la mujer que amé durante 50 años y un hijo que finalmente se convirtió en el hombre que siempre pudo ser, les deseo el coraje para establecer límites incluso cuando duela. Porque a veces, el mayor amor que le puedes dar a alguien es dejarlos tocar fondo, para que puedan aprender a levantarse solos,